Es decir, hoy los cristianos necesitamos conocer la doctrina social de la Iglesia porque necesitamos servir mejor a nuestros hermanos. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Hoy hay una guerra, por así decirlo, a muerte entre dos proyectos de personas. Una encabezada por un gran sistema con mucho poder, que es el sistema que produce hambrientos en serie, niños esclavos en serie, parados en serie, refugiados en serie, abortados en serie, ancianos solos en serie. Hay un gran sistema que produce mucho sufrimiento y que está muy bien estructurado y que tiene una propuesta de dignidad de la persona humana. Él sí sabe, ese sistema tiene muy definido cuál es el concepto de persona humana. Ese concepto hoy se hace irreconciliable, y esa es la tesis que queremos mantener para que podamos dialogar, irreconciliable con la propuesta cristiana, con la propuesta que hace la Iglesia. Igual que básicamente os digo por tanto el final, igual que no se puede ser nazi y cristiano, no se puede ser. Hoy no se puede ser seguidor de este sistema y cristiano. No se puede, son incompatibles. Algunas de las frases que están contenidas en el Evangelium Vitae, hoy, de San Juan Pablo II, hoy se cumplen de manera acrecentada. Algunas frases que él dice con muchísima gravedad, hoy es cotidianidad entre nosotros. Algunas de las cosas que dice sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre la indiferencia al sufrimiento de los demás, que aquí las dice todavía al final del siglo XX, como diciendo, no puede ser que esté pasando esto, hoy pasan cotidianamente y ya no nos causa dolor, ya no nos causa dolor. Por tanto, no solo es un texto profundo, es un texto profético. Profético en el sentido de que adelanta el tiempo de los nuevos pasos que este sistema iba a dar en contra de la solidaridad, en contra, por tanto, de una organización fraterna del mundo, que es a lo que estamos llamados los laicos cristianos como testimonio de nuestro seguimiento del Señor. No estamos llamados a otra cosa, a testimoniar que el mundo puede organizarse de manera fraterna. Dice el número 2 del Evangelium Vitae, en relación a la dignidad sagrada de toda vida, no a los atentados, sino en relación a la dignidad sagrada de toda vida, que es un poco donde fundamentamos los cristianos nuestra confianza. Todo hombre, abierto sinceramente a la verdad y al bien, puede llegar a descubrir en la ley natural inscrita en su corazón el valor sagrado de la vida humana. No se decide por consenso si mi vida tiene valor. No se decide por consenso si la vida de un niño tiene valor. No entra en el consenso si la vida de un anciano tiene valor. No entra en el consenso si la niña de una niña de 12 años con una enfermedad grave puede ser llevada a la muerte. No es una decisión de jueces, ni siquiera de padres. Así de grave es la cosa. Por eso el enfrentamiento entre esta forma de ver las cosas, que es doctrina social de la Iglesia, y la forma en que el mundo nos la va a proponer, este sistema nos la va a proponer, son cosas que están enfrentadas. La comunidad política tiene unos previos, y el previo se llama que nuestra vida es sagrada y no se puede violar por nada del mundo. Es sagrada. Hay, por tanto, una llamada a que la dignidad de cada persona sea máximamente respetada. Hay, por tanto, una vocación a que esto sea respetado. Esa vocación, ¿cómo se concreta? ¿Cómo decimos nosotros qué expresiones de la vocación tiene cualquier ser humano? Pues mira, las expresiones de la vocación, hay una vocación evidente, que es que yo soy hombre o soy mujer. Va a haber una agresión a que sea hombre o sea mujer. Hay una vocación de Estado, que yo estoy llamado a crear una comunidad, una familia que sea fecunda, en dar hijos y que sea fecunda en la lucha por la justicia. Hay una vocación profesional, ¿vale? Hay una vocación a la justicia, a construir, hay una vocación política de cada uno de nosotros de hacernos responsables del mundo en el que vivimos. Todas esas vocaciones, todas esas llamadas en las que se concretan la llamada principal, que es la vocación al amor, a crear fraternidad, todas están siendo hoy
pisoteadas por la propuesta de este sistema. Todas. Vamos a recorrerlas un poquito en esta primera parte de la exposición. Pues mirad, el sistema actual está organizado necesitando la pobreza, la miseria y la explotación de la mayoría de nuestros hermanos. No funciona este sistema si no es basado en la explotación de otras personas. Eso tiene una consecuencia muy concreta. O sea, hoy la mayor parte de las personas del mundo mueren por hambre. La forma más cotidiana de morir hoy en el mundo no es por accidente, por ser viejo, por enfermedades del corazón. No. Hoy la mayor parte de las personas del mundo se mueren porque no tienen que comer o por las consecuencias que han hecho que no tengan una alimentación apropiada. Es la forma más cotidiana de morir. Como la vida de los pobres importa tan poco, algunos organismos internacionales te dirán que mueren 37 millones de personas por hambre al año y otros organismos también internacionales te dirán que el número de muertos por hambre son 60 millones. Hay una diferencia grande entre morir cada año 37 millones de personas por hambre y 60 millones de personas por hambre. Los dos son datos oficiales. ¿Y por qué hay tanta diferencia? Porque en el dinero que recibe la banca en esta crisis internacional no había tantas diferencias. Hayan recibido varios billones de euros para rescatar, entre comillas, a la banca y los euros se han recibido uno a uno. Ahí me hacen falta más o menos entre 10 y 100 billones. ¿Por qué el problema de los pobres se trata con tantísima crueldad, con tantísimo desprecio? Bueno, pues, en cualquier caso, decenas de millones de hermanos nuestros mueren cada año por hambre. ¿Dónde? En un mundo que es capaz de producir más del doble de la alimentación que es capaz de producir alimentación para más del doble de la población actual del planeta. Es un escándalo lo que está ocurriendo. Es decir, el mundo cada año produce el doble de la alimentación que necesitarían los 7.000 millones de personas que hay. Pero el 80% sufre hambre y miseria. Un 1% de la población del planeta tiene la misma riqueza que todo el resto de la población, que el 99% restante. Ese es el mundo que estamos construyendo. Ese es el mundo que tenemos. En un mundo así, decía, y pasamos a otro, decía Ziegler, que fue vicepresidente del Banco Mundial y relator de la ONU, decía Ziegler que cuando hablamos del problema del hambre, siempre debemos hablar de un asesinato. El hambre no ha sido cosa del destino desde hace tiempo. Dice Ziegler, es un silencioso asesinato en masa, un genocidio, ante nuestros ojos. No hay ninguna razón política, económica ni técnica para que haya ni un solo hambriento en el mundo, ni una. El Papa Juan Pablo II, en Solicitud Rei Social, y que la escribe años antes que el Evangelium Vitae, habla, y después lo han ido recogiendo Benedicto XVI y el Papa Francisco, habla de que hay una estructura, está organizado el mundo en estructuras de pecado. Estructuras de pecado. ¿Qué significa eso? Que hay una forma de plantear el mundo, hay una forma de organización que de manera casi automática, dice Juan Pablo II, produce explotación, produce hambre, produce miseria, produce muerte. De manera casi automática. Como si no tuvieran nada que ver las decisiones o buenas voluntades de los que están ahí involucrados en esas instituciones. El concepto, es decir, la mirada al problema del hambre, al problema de las guerras, al problema de la inmigración, de los refugiados, es decir, a estos grandes problemas en relación a la fraternidad universal, no perdáis de vista que tenemos que verlo siempre como una organización en estructuras de pecado, ¿vale? La labor de Cerce supone sin duda un documento clave para entender lo que significa, por ejemplo, eso que se habla tanto, un salario digno. Ahí donde está descrito qué significa un salario digno para una persona, ¿vale? Lo que significa la necesidad de cada persona, de cada hombre y de cada mujer de poder desarrollar sus potencialidades, sus cualidades que Dios le ha dado, ¿vale? Es decir, alguien que sea muy creativo y tiene que estar forzado a trabajar en otra cosa, pues nuevamente recibe una herida sobre su corazón. Dios nos ha dado cualidades a cada uno distintas.
distintas y las posibilidades que tenemos y el derecho que tenemos a desarrollarlas es un don que debería estar organizado para que todos pudiéramos desarrollarnos. Evidentemente, otra vez, el mundo del trabajo que nos ofrece este imperialismo es una competencia absoluta por ganar un salario que posiblemente nos haga vivir más o menos míseramente ya en nuestros países occidentales y que sin duda supone una agresión también a la necesidad, a la llamada que yo tengo a desarrollar toda mi creatividad, toda mi potencialidad, toda mi inteligencia, todas mis manos, toda mi fuerza en servicio a un bien común. Pero la humillación de cada padre de familia que no encuentra trabajo, la humillación de tener que salir a buscar en las basuras, la humillación que supone tener trabajos explotados, o sea, porque una cosa es el paro y otra cosa es el trabajo que no te permite vivir. Por eso es importante la labor en ejercer, en particular con lo del salario digno, ¿vale? Es decir, y el trabajo esclavo, ¿no? Y por supuesto, el trabajo esclavo, ya saliendo de la situación de España, el trabajo esclavo de adultos y de niños, que son más de 400 millones de niños esclavos haciendo el trabajo. En la India hay 60 millones de adultos en paro y 60 millones de niños esclavos. El trabajo de los adultos lo están haciendo los niños de manera explotada y mueren sin llegar a los 14 años o a los 12 años, porque trabajan 16 horas diarias. Porque si los cristianos no somos conscientes de que en relación a todas las dimensiones de mi vocación tenemos el mismo sistema y por tanto la lucha tiene que hacerse integral, si no entendemos eso, las soluciones que tomemos serán falsas, sean soluciones pastorales, misionales, sean soluciones políticas. No es posible hoy luchar si no es de manera integral. La agresión del mismo sistema es integral a cada una de las partes de nuestra conciencia, a cada una de las partes más íntimas de nuestra conciencia. Por eso lo estamos desarrollando en relación a la vocación, a la llamada, a la llamada a decir: yo soy digno y mi vida es inviolable, mi vida es sagrada. El número 2 del Evangelii Gaudium del Papa Francisco, la encíclica anterior a la exhortación apostólica, sobre el sínodo de nueva evangelización, igual que el sínodo de familia da lugar a la exhortación sobre la familia, el sínodo de nueva evangelización, que empieza con Benedicto XVI y acaba con el Papa Francisco, da lugar a esta exhortación apostólica, ¿vale? Da lugar a esta exhortación apostólica que es la alegría del Evangelio. Pues ahí en el número 2 dice lo siguiente, y un poco resume casi la primera parte que hemos visto de una contraposición entre dos antropologías, ¿vale? Por eso lo leemos. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza de la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. ¿Veis ahí la contraposición? Pero ¿dónde pone el Papa en esta cita, la tristeza individualista que brota del corazón, de la comodidad y de la avaricia? La propuesta antropológica, decía Rosario antes, por ejemplo, en la familia es que una unión de dos para acrecentar el placer de ambos. En el tema afectivo o sexual de los jóvenes es la unión de dos para aumentar el placer de ambos. En la propuesta profesional es la unión de varios para aumentar la avaricia de todos esos varios. ¿Entendéis? En la propuesta política es la unión de varios para aumentar el poder de esos varios. Lucro, poder, placer, todas son tendencias del corazón humano. Todas son tendencias. Por eso el capitalismo tiene, creo yo, respecto a otros sistemas, también totalitarios, también imperialistas pasados, por eso tiene tanto éxito. Porque está sabiendo llamar algunas cosas que todo corazón humano tiene, que es el placer, el tener, el poder, el ser el primero. Y te lo cultiva desde la escuela,
te lo cultiva desde las familias que se unen como cooperativas de egoísmo, básicamente. Sin miedo a exagerar, dice él, sin miedo a exagerar, se puede afirmar que estamos ante una situación totalitaria. ¿Y por qué? Porque el más fuerte impone su ley al más débil, ¿vale? Pero eso no sería suficiente. Yo en esta parte del juzgar, y casi como última idea, porque me van a cortar igual, como última idea, si pudiéramos hacernos conscientes de que el problema actual en relación a la misión de la Iglesia, en relación a la nueva evangelización que tenemos los cristianos, no es que enfrente nuestra hay simplemente un sistema que explota a nuestros hermanos más pobres o a nuestros inmigrantes. No es eso. Ojalá fuera así de sencillo. Es mucho más profundo. Estamos siendo protagonistas de una nueva cosa en la historia, inédita, dice el Papa. Inédita, no había pasado antes. Y por eso es especialmente grave. ¿Y qué significa que no había pasado antes? Sigue la cita. Después de descubrir la idea de los derechos humanos, dice, ¿cuál es el proceso histórico? Un proceso que llega a la idea de los derechos humanos. ¿Y cómo empieza la Declaración de los Derechos Humanos de los años 40? Toda vida humana, no sé cómo lo dice exactamente, la inviolabilidad de la vida humana. Un proceso histórico, mirad, o sea, la historia de Europa no se entiende, si lo diga el Parlamento Europeo, la Comisión Europea o quien quiera, no se entiende la historia de Europa sin la aportación del cristianismo, imposible. ¿Y cuál es la aportación del cristianismo fundamental? El haber puesto en el medio, en el centro de la organización política de los pueblos de Europa durante 2000 años, la inviolabilidad de la vida humana en cada una de las personas que... ¿Qué pasa? ¿Cómo nace la Iglesia? Los esclavos, las familias, los pobres, esas son las primeras comunidades cristianas. ¿Qué pasa cuando las primeras comunidades cristianas rompen con eso? Los padres de la Iglesia ponen otra vez a los pobres en el centro. ¿Qué pasa en la Edad Media cuando San Francisco empieza la nueva burguesía y empiezan a salir? No, yo me voy con los leprosos. El seguimiento de Cristo es vivir entre los pobres, vivir entre los leprosos. ¿Qué pasa cuando empieza a haber esclavitud? ¿Los indios tienen dignidad o no tienen dignidad? Aparece otra vez la Iglesia a defender a los indios. ¿Qué pasa en la organización política en la Edad Media? Los concejos castellanos, la posibilidad de organizarnos autogestionariamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se explica el movimiento obrero? Quizás la mejor experiencia de protagonismo de los pobres que haya vivido la historia de la humanidad. ¿Cómo se puede explicar que un grupo de pobres decida organizarse porque creen que su vida y su promoción tiene valor vivida asociadamente, en lucha contra el capitalismo? Solo se explica desde la fuerza que supone siglos de cultivo de la Iglesia, de que la dignidad de los pobres tiene que ser respetada, merece la pena, son acogidos y son protagonistas, pueden ser protagonistas de su historia. No se explica el movimiento obrero. Este movimiento que puso en jaque al capitalismo internacional no se explica sin la aportación de la Iglesia. No es luchemos contra las multinacionales, no es luchemos por no sé qué de la ideología de género. No son luchas cada una, porque el sistema es uno y está funcionando de manera global y de manera además, tristemente, sin pausa. Nuestra fe no puede ser fiel, o sea, será una fe subjetiva, se parecerá a una fe propia incluso de otras religiones, si queréis. No es fe encarnada, sino afronta decididamente estos problemas. Ahora bien, ¿por qué, sabiendo que íbamos a plantear este tema, hicimos la cita primera de hay un eco profundo en el corazón que me llena de alegría y me llena de seguridad inquebrantable? Porque esa es la fe con la que vamos a los demás. Esa es la confianza con la que a nuestros hermanos de dentro y fuera de la Iglesia le vamos a anunciar que la última palabra no la tiene este sistema, que nosotros creemos en construir familias fecundas, que nosotros creemos en construir empresas donde el trabajo sea digno, que nosotros creemos en poder echarnos sobre las espaldas la responsabilidad política de toda nuestra comunidad a nivel internacional, que nosotros creemos en la solidaridad. Y ahora hay una cosa que yo entiendo que está haciendo de manera de inspiración del Espíritu Santo este Papa Francisco. Es decir, es tal, y acabo con eso, es tal la distancia que existe
entre este sistema y su propuesta antropológica, basada, insisto, en el lucro y el poder, en el placer, en el que nos destroza porque destroza cada una de las dimensiones de nuestra vocación, de nuestra llamada. Esta es la distancia entre eso y la propuesta cristiana, que os decía, la idea principal que vamos a desarrollar, casi la única, es que son incompatibles. Eso es lo que hemos intentado explicar, estemos o no estemos de acuerdo, eso es lo que hemos intentado explicar. ¿Pero qué hace el Papa Francisco? Decir algo que no se pudo decir en el Concilio Vaticano II. Bueno, pues para luchar contra todas estas cosas, sin duda hay que hacerlo asociadamente. Sin duda hay que hacerlo donde hay un problema clarísimamente de cultivar nuestra conciencia. Hay un problema íntimamente relacionado con recuperar la alegría de servir a un concepto, de servir a una vida, de lo que significa que mi vida es sagrada. Pero dice el Papa Francisco, todo eso está claro que hay que hacerlo, que hay que recuperar la dignidad humana, que hay que enfrentarse a eso. Pero el lugar desde donde caminar para hacer todo eso son los pobres de la tierra. Y ahí ya descuadra todo el mundo. Porque en lo que dice que tenemos que creer para enfrentar algo tan grande es aquello que precisamente este mundo ha dicho que no vale para nada, que su voz no tiene sentido, que son débiles, que son descartables, que son simplemente herramientas y engranajes de un sistema, que no tienen cultura, que no tienen no sé qué. Ahí está el Señor. Esa es la carne donde el Señor se manifiesta. Solo pensando desde el máximo respeto, desde la máxima promoción entre los empobrecidos de la tierra, podremos dar testimonio de una nueva civilización, de una nueva fraternidad, de una nueva familia. La confianza absoluta que pone la Iglesia en este momento en boca del Papa Francisco es en la asociación de los débiles, de los que no cuentan, de lo que este sistema no ha contado para ello, para organizar la lucha. Ese es el lugar de donde el Señor va a hacer surgir la lucha que llene de semillas nuevas testimoniales que hagan decir, yo a eso me apunto.